Bien, y ya estamos aquí, estamos con nuestro querido abogado Arvin Sáenz. Arvin, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido a La Nueva. Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Capi? La verdad es que muy agradecido. Llegó otra vez el viernes, abogado, rapidísimo que pasa la semana, ¿no? Rapidísimo que se nos va el tiempo. Y hoy vamos a aprovechar este tiempo tan valioso aquí en los estudios de La Nueva, porque tenemos allí el gustazo de recibir en los estudios a través de las cámaras. Usted lo puede ver a nuestro querido abogado Arvin Sáenz en sus redes sociales. Allí estamos en vivo también a través de las cámaras para que usted pueda hacer su pregunta sobre inmigración. Con mucho gusto puede llamar aquí a cabina o comunicarse con el abogado. El teléfono en cabina, si usted quiere comunicarse, es el 214-331-2803. 214-331-2803. Abogado Arvin Sáenz, una semana difícil también. Yo no sé por qué razón, pero últimamente como que todas las semanas tenemos noticias que nos están conmoviendo un poquito, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con inmigración. Sí, los inmigrantes, principalmente en Texas, han sufrido un doble golpe. La administración de Joe Biden parece que van a regresar las expulsiones administrativas en la frontera. ¿Qué es una expulsión administrativa? Es básicamente un mecanismo en el cual los funcionarios de migración en la frontera, también conocidos como la migra, toman el puesto como juez y fiscal. Entonces, muchas personas tratando de huir malas condiciones en su país se presentan a la frontera pidiendo asilo. Los agentes de migración lo que deben de hacer en ese entonces es determinar si hay un miedo creíble y si la persona no describe tener algún temor. Entonces lo que pueden hacer, los pueden deportar administrativamente sin ver ningún juez, sin tener la oportunidad de tener representación, y los deportan automáticamente. Hay muchas personas, Capi, que han sido ordenados expulsados de esa manera hace muchos años, y desde que han regresado a su país de origen, la situación ha empeorado. Imagínate si te están regresando a Venezuela o a Cuba y hace 10 años tú trataste de en buena fe pedir asilo y un agente de migración se hizo, vamos a decir que se hicieron sordos y pusieron que la persona nunca escribió un temor, entonces lo regresan. Por eso es bien importante tener un proceso justo, Capi. Es primordial como ciudadanos, como personas que son de un país con una constitución, que los agentes respetan que una persona quiere entrar pidiendo asilo. Y lo que ha pasado, hay muchos errores. También hay mucha gente pidiendo asilo y yo creo que tal vez no en buena fe, pero por medio de negligencia, mucha gente los expulsan. Hay muchos errores y es mala noticia, Capi. La administración de Joe Biden, según iban a brindarnos más protecciones, etcétera, y por un aspecto han hecho muy bien, pero también no somos hipócritas los abogados. Cuando vemos que una administración está haciendo bien, les damos toda la gloria, pero ahorita es malo lo que está haciendo el presidente Joe Biden en dándole esos poderes a los fiscales, a los funcionarios. Y el segundo golpe es la orden ejecutiva que pasó el gobernador. Digo presidente porque se cree presidente de los Estados Unidos. El gobernador Abbott de Texas, Greg Abbott, acaba de declarar que cualquier persona que esté trasladando con un inmigrante, las fuerzas policiales tienen autorización de parar ese coche y de mandar de que regresen esa persona a la frontera o que se los entreguen a migración. Wow. Esto tomando en cuenta que la persona tal vez le dieron libertad con migración. Entonces, básicamente lo que dice el gobernador es esto: si la administración de Joe Biden no quiere expulsarlos, nosotros los vamos a expulsar, y cualquier persona que trate de ayudar a esta gente trasladar por el estado, por nuestro estado, bueno, él cree que es el estado de él, él dice que te vamos a quitar tu coche, te lo vamos a quitar y vamos a forzar que esa persona lo regresen a México.
ni siquiera son de México muchas de estas personas. Entonces, ¿cómo vas a entregar a alguien ilegalmente a un país que no los quiere? Si tú vienes de Cuba, Venezuela, Ecuador, donde sea, quiere el gobernador que se regresen a México. Es lo que él quiere y no le importa si la administración ya le dio la libertad. Algo que es bien duro, acabo de mencionarlo. Ni siquiera quieren procesar personas para asilo, quieren expulsarlos. Entonces tenemos un doble golpe. El gobierno federal que según nos está ayudando y el gobierno estatal que dice que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente aún, y pues es un fiasco y el gerente fiscal, lo bueno, el gerente fiscal Merrick Garland de Joe Biden le mandó una carta demandando al gobernador que debe de rescindir esa orden porque no es constitucional. Eres un gobernador y tienes que reconocer que tú como gobernador y el estado de Texas no tiene la autorización de enforzar las leyes de migración. Ese es nuestro cargo, que por sí, otra vez, voy a reenfatizar, no están haciendo el trabajo que pensamos que iban a hacer, pero básicamente es una batalla entre dos administraciones para ver quién es peor con los inmigrantes. Wow, lamentablemente. Así Sí, es. lamentablemente toca así la historia y yo siento como que se repite, ¿no? Porque es durante el primer periodo de cualquier de los gobernantes pasaba eso, ¿no? De que está todo color de rosas, pero pasan unos meses y empiezan a aparecer este tipo de noticias. Y lo que me llama la atención y me preocupa un poco, abogado, es que esto también queda abierto para que cualquier carro que circule con un inmigrante indocumentado pueda suceder esto. ¿No tiene que ser cerca de la frontera o es para todo el territorio de Texas? Pues según bueno, tenemos que analizar qué es lo que quiere hacer el gobernador. Él quiere que los inmigrantes ni siquiera salgan de los condados donde ellos ingresan. También ha tomado otras iniciativas. Hace un par de semanas él le dio instrucción y está colaborando con fiscales estatales, no federal, estatales, penalistas, para que les den cargos a cualquier inmigrante que entra para darles cargos criminales por estar en propiedades sin permiso. Se llama criminal trespass y también criminal mischief, tal vez por haber causado daño en propiedades. El problema va a ser de que, otra vez, si los entregan con migración tal vez los va a dejar salir y eso está frustrando al gobernador. O sea, él está haciendo todo lo posible para que no ingresen. Entonces la batalla está en la frontera. Eso me preocupa bastante porque primeramente esa orden ejecutiva va a causar mucho a promover el racismo. Lo que vamos a ver, Capi, va a ser que van a haber muchos policías que van a ver carros con hispanos y si Exacto. estás manejando siendo hispano, te van a parar y van a investigar. Un policía no puede preguntarte, bueno, puede preguntarte, pero tú no tienes la responsabilidad de divulgar que tú eres nacional de cualquier país. La única información que tú debes de darle, Capi, a un policía cuando te para por una infracción o que él sospeche que has cometido una infracción es tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu dirección de tu habitación que esté vigente. Esas son las únicas cosas. Aún no tienes que proporcionar una licencia, una identificación. Mucha gente cree que si no le das ID, que te pueden dar una multa. No, es si no te identificas. Claro. La cartita es como, la tarjetita es una manera de identificarte, pero si no la tienes, solamente tienes que darle tu nombre, fecha de nacimiento y tu habitación. Ahora, lo había mencionado previamente, solamente si te pararon por una infracción, pero ¿qué si vienes como pasajero? Si vienes como pasajero, tú no has cometido ningún crimen y de esa manera no te pueden preguntar tu información. Entonces va a haber conflicto ahí. Claro. Va a haber conflicto con la Constitución estadounidense, la Constitución de Texas y la orden del gobernador. El gobernador dice, según Capi, que
La razón que yo estoy dando esta orden es porque ha aumentado los casos de coronavirus y los inmigrantes son los responsables. Ese es un argumento increíblemente nefasto. Sí. Porque él sabe que los casos de COVID no están aumentando debido a que el gobierno federal están dejando a estas personas entrar. Los están dejando entrar, primeramente tienen que darles exámenes de COVID. Lo que debe hacer el gobernador es reflejar y ver que la razón que están aumentando los casos es porque él está demandando que nadie puede mandarle a alguien que pueda usar una mascarilla. Entonces, básicamente, es una gira. Hay problemas y ¿a quién van a culpar? A los inmigrantes. Claro. Hay COVID, ¿cuál es la razón? Los inmigrantes. La economía está mal, ¿por qué? Por los inmigrantes. Hay violencia, ¿por qué? Por los inmigrantes. Entonces, esto se está convirtiendo en algo político y este señor está tratando de confundir el público y quiere sacar su agenda racista. Es lo que es. Yo no uso esa palabra así nomás con cualquier persona, pero si yo como abogado leyendo esa orden ejecutiva le está dando permiso a cada agente policial parar un carro con hispanos. Pleno y claro. Y también, ¿qué es un hispano? Capi, tú y yo sabemos, los hispanos venimos de todos sabores, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, sí, señor. Básicamente va a ser una gran injusticia para todos los habitantes aquí en Texas y va a haber una demanda. Yo espero que eventualmente tú y yo vamos a platicar en semanas o meses sobre cómo el gobierno estatal de Texas fue derrotado en una corte federal por violar la Constitución. Vamos a ver. Así será. Y lo importante de esto, abogado, es estar siempre bien asesorado, ¿sabe? Porque lamentablemente una de las situaciones que nos lleva a cometer errores es la ignorancia, no saber cómo actuar, qué responder, qué decir y qué no decir. Para eso, estar bien informado significa estar asesorado por un buen abogado, como es nuestro buen amigo el abogado Arvin Sáenz. Abogado, vamos a dar el número de teléfono que estoy viendo en pantalla, que dice que mande su texto. Usted puede hacer su pregunta, enviando su texto allí al 469-373-8951. 469-373-8951 es el teléfono directo para que usted pueda enviar un mensaje de texto allí. Está el abogado listo y dispuesto para responder su pregunta. Abogado, antes de continuar, simplemente me gustaría, dentro de todo lo que habló y nos contó, vemos allí la frustración también de alguien que está muy pegado a las leyes y está viendo una situación de mucha desigualdad, ¿no? Lucha desigual. En concreto, ¿qué es lo que tienen que saber los inmigrantes en este momento si son detenidos o lo para la policía? ¿Qué es lo que sí se puede decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? Bueno, si eres un inmigrante, estás manejando y el policía te está acusando de una infracción, debes de proporcionarle esa información, tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu dirección de habitación. Es lo único. Si te hace la pregunta de dónde eres, de cuál país eres, o si hablas español, asegúrate que ellos le llamen a una persona que habla el idioma suficientemente, ¿verdad? Porque a veces no tienen personas que hablan el idioma bien. Tú no tienes por qué darle tu información de dónde naciste, ni tu estatus legal, si eres residente o visitante, no tienes que darle esa información. Si eres un inmigrante, eres pasajero y no has cometido ningún crimen, tú no tienes por qué darle ninguna información a ningún policía, ni le tienes que dar tu nombre, nada en lo absoluto. Los policías, obvio que muchos se van a inventar una razón para sacarte por su seguridad, entre comillas. Lo que se puede hacer es si se comprueba después que hubo racismo, en ese caso también ellos se arriesgan a que se les meta una demanda por violación de derechos civiles. Nosotros tenemos una buena relación con la organización que se llama el ACLU, que ellos son abogados bien talentosos y luchan para los derechos de todas las personas que se encuentran adentro de los Estados Unidos. Una cosa que mucha gente no sabe, Capi,
es que la Constitución de los Estados Unidos le brinda protecciones a cualquier persona que se encuentra adentro de las fronteras de los Estados Unidos. No nomás es para los residentes, es para todas las personas. Y de esa manera los policías no pueden pasarse de su autoridad y requerir que tú divulgues información de esas. Ellos tienen que enfocarse en lo que están investigando. Si cometiste una infracción, tienen que enfocarse solamente en eso. Allí está, bueno, concreto, la pregunta entonces, gracias, allí está nuestro querido abogado Arvin Sáenz para que usted pueda hacer la consulta. Si usted quiere hacerlo en vivo, aquí estamos también a través de la nueva, puede llamar a cabina y con mucho gusto el abogado le contesta en vivo. Exactamente son las 6 de la tarde con 17 minutos, el teléfono en cabina 214-331-2803, 214-331-2803. Abogado, como todas las tardes seguimos muy pendientes y como todos los días seguimos muy pendientes con esto que también nos afectó la noticia la semana pasada, que es el DACA. ¿Hay alguna novedad? No, el caso va a pasar los filtros jurídicos. El juez en la Corte Federal de Distrito, que es el primer nivel de cortes, declaró que el programa era ilegal. Otra decisión, en mi opinión, nefasta, con mala intención, y esta fue una decisión que él pudo haber dado hace muchos años, pero no lo hizo. Otra vez, es puro ruido político, en mi opinión. De allí va a escalar a la Corte Quinto Circuito Federal, y de ahí lo más seguro es que va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, lo único que hemos escuchado últimamente es que muchas organizaciones están montando ataques contra esta orden para enseñar que el presidente Obama básicamente está diciendo, están argumentando ahorita como tres presidencias después que Obama no tenía la autorización de hacerlo en aquel entonces, no hicieron el argumento cuando debieron de hacerlo. Ok, está bien. Lo que va a pasar, van a montar ataques, muchas organizaciones sin fines de lucro, también individuos que quedan afectados por esta orden que es tan horrible. Y también el Congreso está actuando, Capi. El Congreso quiere otorgar no una reforma, pero una amnistía para los beneficiantes de DACA, y también quieren de esa manera expandir DACA. Quieren incluir personas que no nomás llegaron teniendo menor de 16 años de edad, sino también personas que entraron teniendo 18 años de edad o menor, y personas que entraron hasta el año 2020. Entonces van a súper expandir DACA, y si lo pasan, va a resultar en una amnistía donde van a poder pedir una residencia condicional de 10 años, y entre ese tiempo hay ciertos logros que ellos tienen que cumplir, escuela avanzada, meterse en militar, buenas cosas, creo cosas que ayudan el país. Pero los congresistas ahorita, bueno, más bien los miembros del Senado están ahorita argumentando para ver si pueden por lo menos jalar 10 votos de los republicanos. Parece que no va a pasar, entonces hay otro camino por el lado para tratar de sacar esta reforma adelante, utilizando poderes financieros. Algo es bien técnico, pero sí. Vamos a ver si los demócratas pueden hacer magia y de alguna manera sacar esta reforma adelante. Sería lo mejor que hemos escuchado en 30 años, vamos a decir, y tal vez lo van a hacer, quién sabe. Vamos a ver, recurrente o no, pero los dos casos, abogados, salen desde Texas, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo del gobernador, y luego también vemos lo de DACA, un juez de Texas. Vamos a la línea telefónica, tenemos allí una llamada. Vamos a ver si ponemos por aquí la línea al aire. Hola, buenas tardes, allí le escucha el abogado. Adelante. Buenas tardes, soy Marlene, tengo una pregunta para el abogado. Mire, mi hijo va a cumplir 21 años este año en noviembre, y yo tengo 26 años aquí en este país, y me gustaría saber si
si ya hay que de una vez ir preparándolo o esperarme hasta que él cumple los 21 años. Y también me gustaría saber que, como yo no entré legalmente, ¿cuál sería el proceso para mí? Marlene, el proceso para personas que entraron ilegalmente y tienen un hijo ciudadano que está a punto de cumplir 21, es que por lo general tienen que salir del país para aplicar para la residencia. Ya saliendo del país se va a dar cuenta el aplicante que se le va a otorgar un castigo de 10 años por haber estado en el país ilegalmente tanto tiempo. La otra cosa que se van a dar cuenta es que un hijo no puede ser un pariente calificante para tramitar lo que se llama el perdón provisional, y de esa manera yo te voy a recomendar que no salgas, pero tenemos que analizar si hay alguna excepción en tu caso. Por ejemplo, si alguien te solicitó una residencia, ya sea directamente o tú como derivante, antes de abril 30 del año 2001, puedes ampararte bajo la ley 245 y no vas a tener que salir del país, sino que vas a poder tramitar la residencia estando dentro de los Estados Unidos. Solamente vas a tener que pagar una multita de $1,000. Y para eso, otra vez, repito, tienes que tener una petición vieja en el sistema. Entonces, si tienes padres, tíos, abuelos, tal vez un hermano te solicitó en el pasado, debemos explorar esa posibilidad. La otra posibilidad va a ser si uno de tus hijos se mete en las Fuerzas Armadas. Ahí nosotros podemos pedir lo que se llama el parole in place o parole en su lugar, y eso va a básicamente curar el defecto que entraste ilegalmente. También no vas a tener que salir del país, y si no tienes que salir, no tienes que pedir el perdón. La tercera manera que puedes arreglar haber entrado ilegalmente con un hijo mayor de edad que sea ciudadano va a ser si tú fuiste víctima de algún crimen o algún maltrato. Si fuiste víctima de algún maltrato en las manos de un pariente cercano que tenga la residencia o la ciudadanía, puedes solicitar una residencia bajo la autorización de VAWA. Ya si fuiste víctima por alguien que no tiene estatus legal, pero colaboraste con las fuerzas policiales, puedes tramitar una visa temporal que eventualmente se puede convertir a una residencia bajo la visa U. Entonces, sí, es lo que yo... Sí, perdón. Si yo fui víctima de violencia doméstica, ¿podría calificar por ahí o no? Definitivamente, y te voy a aconsejar que mándame un textito. Aquí, Sí. No, pues me estás llamando. Manda un texto. ¿Cuál es el número de su oficina, abogado? Sí, llama el 469-626-8472. Ahorita los operadores van a tomar tus datos y me los van a mandar a mí. El tema de violencia doméstica es increíblemente delicado, y también hay mucho, vamos a decir, hay mucho fraude por medio de violencia doméstica. Tenemos que analizar si el caso tiene mérito. La violencia doméstica tiene que ser algo profunda, y han habido hay una aumentación de casos que no tienen mérito. Entonces, vamos a platicar. Yo te doy mi opinión, mi honesta opinión, y si podemos ayudarte, adelante. Bueno, abogado, le felicito por su programa, muy interesante, y yo hago la cita. Muchísimas gracias. 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 A ver, hola, muy buenas tardes. Le escucha el abogado. Adelante. Hola, Capi, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Tengo una pregunta. Adelante. Bueno, tengo dos preguntas para el abogado. Adelante, le escucha el abogado Arvin Sáenz. Ok, buenas tardes, abogado, bendiciones. Hola, bendiciones. Es que ya había marcado, pero estaba escuchando el caso de la señora. Mi caso es similar, pero yo sí entré con visa de turista. Que me han dicho muchas personas que como mi hija ya tiene 22 años, dicen que sí califico, pero ahorita lo estoy escuchando y dice que no califican. Entonces, yo no tengo posibilidades tampoco. ¿Usted entró con visa, correcto? Sí. Ok, las reglas son bien diferentes, los criterios son completamente diferentes si entraste legalmente.
Entonces, si entraste legalmente, hay otras reglas que aplican. Lo que yo me estaba enfocando anteriormente eran las posibilidades para una persona que entra ilegalmente. Ahí tenemos que ver si hay una situación excepcional, ya sea militar, violencia o una petición bajo la 245I. Ese análisis no aplica si la persona entró legalmente. O vamos a decir que aplica, pero en adición podrías arreglar sin tener que someter algo extra si podemos comprobar que entraste legalmente. Entonces, si usted entró con una visa de turista, luego tiene un hijo nacido en los Estados Unidos que cumple la mayoría de edad, ya sería los 21 o mayor, entonces en ese caso puede hacer un ajuste de estatus. Es un proceso bien agilizado, se meten todas las aplicaciones de un solo jalón. Luego migración frecuentemente te dan la residencia por correo. Es rara la vez que te van a citar para una entrevista, porque ¿quién va a argumentar que tu hijo no es tu hijo? Ok, sí, pues sí. O sea, luego sí. También a mí, la pobrecita, entonces... Entonces, el análisis es diferente cuando entraste legalmente. Parece que si no tienes varias entradas, salidas y si no tienes antecedentes criminales, parece que puedes arreglar con un proceso bien agilizado. Nosotros le llamamos One Step Adjustment of Status, un fase, ajuste de estatus, y si te dan la entrevista, te la van a dar en la oficina de UCIS más cercana a ti. Ok, sí. Otra pregunta, eso es respecto a DACA, nomás que me acabo de conectar porque ando trabajando y acabo de salir. Tengo mi sobrino que está en DACA, mi hermana está siendo un abogado, pero no le está dando movimiento ni agilizando nada, nada más le está pidiendo papeles, comprobantes. Entonces yo le digo a ella que busque a otra persona, pero es un poquito cerrada. Digamos, en ese caso, ¿de qué forma yo podría ayudarla a ella para que, aparte de contactarlo con usted, qué es lo que requeriría a ella para ver si mi sobrino puede aplicar a DACA? Tienes que invitarla a comer y traerla acá en vez de... No, me sale caro. No, me sale barato, casi no come. Sí, no, mire, estamos hablando sobre una petición inicial para DACA, alguien que no tenía DACA anteriormente, ¿verdad? Sí, no, nunca he tenido DACA. Bueno, DACA ahorita está congelado para aplicaciones nuevas. Aún se pueden someter las aplicaciones de DACA, pero no va a haber disposición en esos casos hasta que lo más seguro la Corte Suprema dé una decisión o el Congreso actúe y convierta esas aplicaciones de DACA a algo más permanente. O sea, les va a dar un tipo de amnistía. Entonces, posiblemente puede durar años en espera, pero si gustan una segunda opinión, yo creo que lo ideal es sacar segundas, terceras opiniones, pero no veo que esta persona pueda sacar el DACA en estos tiempos. Otra vez se congelaron esos casos iniciales. Hay que explorar otras posibilidades para arreglar estatus, ya sea por cónyuge o padre, no sé qué exista en este caso, pero si ellos viven aquí en Dallas-Fort Worth, en las áreas circundantes, pueden consultar. La consulta es gratis para ellos que vienen aquí a mi oficina, o si viven en la área, les puedo dar una opinión gratis, no les cuesta nada. Ok, para consultarlo con usted respecto a mi caso, anote su número de teléfono, hablo allí y hago cita. Sí, nomás llame y programe una consulta y platicamos sobre todo su historial. Cuando una persona habla, voy a decirte, Capi, qué es lo que yo pregunto cuando una persona viene. Quiero saber primeramente sobre todas las entradas y las salidas. Y si hubo contacto con migración, ¿qué pasó cuando hubo contacto? Quiero saber sobre todos los parientes, quién tiene estatus, quién no tiene estatus. Quiero saber si te has declarado ciudadano falsamente para procurar algún tipo de beneficio. Quiero saber si tienes arrestos, si te arrestaron. Quiero saber las disposiciones de cada antecedente criminal. Quiero ver si hay aplicaciones antiguas. Quiero ver
qué sabes y qué no sabes, porque hay mucha gente que, por ejemplo, Capi, te doy un ejemplo, hay personas que no saben que son ciudadanos, hay personas que nacieron en el exterior y uno de sus padres son ciudadanos estadounidenses y no saben que son ciudadanos por extensión. Ahora, las reglas son bien técnicas, pero hay gente que no sabe, entonces hago todas esas preguntas. Quiero saber el estatus de tus padres, dónde nacieron, cónyuges, si tienes ex cónyuges, si fuiste víctima de algún maltrato y si tienes miedo de regresar a tu país. Entonces, la consulta es bien profunda. Cualquier persona que escuche ahorita, estoy dando análisis general, pero tenemos que consultar persona a persona para realmente dar un análisis que vamos a actuar. Correcto. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones a ti. Abogado, se nos está terminando el tiempo. Estaba justo mientras hablando y contestando la pregunta, entraba otra llamada allí. No sé si alcanzaríamos a contestarla si es que vuelve a marcar. Si no, ir resolviendo esta tardecita y decirle que es un gustazo, un placer, como siempre, tenerlo aquí en los estudios de La Nueva. Abogado, recordamos que estamos todos los días viernes aquí con el abogado Arvin Sáenz en La Nueva. Usted puede tomar nota, yo le voy a dar el número de teléfono del abogado para que usted pueda hacer su consulta durante toda la semana. Allí está el abogado. 469-626-8472 es el número de teléfono del abogado. 469-626-8472. Abogado, esto ya es un atrevimiento de mi parte, le voy a pedir permiso aquí a mi productor, pero hay una llamadita más. Yo sé que el tiempo ya estamos pasado, pero usted tomaría un par de minutitos más para tomar. Adelante, encantado. Hola, muy buenas tardes. Adelante, le escucha el abogado. Adelante. Buenas tardes, abogado. Me da gusto saludarle. Bendiciones. Buenas tardes. Mire que tengo una pregunta. Yo llegué aquí en 1996. En el 2000, en 1996. En el 2002 me casé. Tengo 3 hijos que nacieron aquí. En el 2007 yo fui deportado y me regresé en el 2010. Entonces, quiero ver si a través de mis 3 hijos que nacieron aquí en Estados Unidos, yo tengo chance de por lo menos arreglar un permiso para trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos. Ok. Cuando usted dice que fue deportado, ¿usted vio un juez de migración? Sí. Ok. ¿Y lo que le dieron era una deportación o una salida voluntaria? Me dieron pienso que fue deportación. Me dijeron que tenía que estar en México para esperar que mi esposa, porque mi esposa era americana, cierta manera, o aplicar para que me dieran una visa y yo me pudiera regresar. Desafortunadamente nunca sucedió y yo en el 2010 me volví a regresar de indocumentado. Ok, ¿alguno de sus hijos son militares o están a punto de meterse a las Fuerzas Armadas? No, ninguno de los 3. ¿Y su esposa, usted se casó? ¿Cuándo fue que se casó? Yo me casé con mi esposa en el 2002. ¿Y siguen juntos? Me imagino que no. No, ya nos divorciamos. ¿Cuándo se divorciaron? ¿Cuál año? Nos divorciamos en el 2011. Ok. Lo que me gustaría hacer es explorar si hubo algún maltrato en ese matrimonio. La otra cosa que podemos explorar es si realmente le dieron una deportación o si le dieron una salida voluntaria. Si el juez le dijo que usted tiene que regresar, tiene que regresarse a su país y arreglar legalmente a través de su esposa, sus hijos, lo que sea, entonces parece que tal vez dejó la posibilidad de que arregle sin tener que someter un par de perdones. Muchos jueces, a cambio de no pelear su caso,
les dan salida voluntaria. Entonces tendría que pedir su expediente con la Corte de Migración para ver primeramente cuáles leyes aplican. Las leyes de alguien que fue expulsado bajo salida voluntaria o las leyes que aplican bajo una orden de deportación. Si fue una orden de deportación, tendría usted que salir del país y esperarse 10 años porque va a implicar lo que se llama el castigo permanente. Si le dieron una salida voluntaria, también va a implicar el castigo permanente porque había estado en el país ilegalmente por más de un año, pero posiblemente hay una excepción si hubo maltrato, si en el futuro uno de sus hijos se meten en las Fuerzas Armadas. Tenemos que explorar todo eso, pero así por encimita, yo digo que va a poder arreglar, pero va a tener que salir del país y esperarse 10 años. Entonces, tal vez para mucha gente, Capi, yo les digo que si tienes el castigo permanente, es mejor esperar, porque ahorita hay una propuesta con el Congreso donde el castigo permanente van a crear yo le voy a llamar un super perdón, porque ya no va a ser un castigo permanente, entonces tendría que ser un perdón super para superarlo, y me imagino que el gobierno va a querer otorgar una multa, quizás va a ser una super multa, y de esa manera una persona puede arreglar. Pero primeramente quiero ver si hubo una deportación o una salida voluntaria y necesitamos pedir el expediente. Ok, bueno, entonces, ¿en dónde están localizados ustedes? ¿En Dallas o en Fort Worth? Estamos en Irving y nuestra oficina de Fort Worth la acabamos de mover de la Gran Plaza. Nos estamos mudando ahorita a Magnolia y vamos a hacer un gran anuncio. Si gusta, llame al despacho y dígales que quiere consultar con nosotros en cuanto se abra la oficina en Fort Worth. Excelente. Muy bien, eso voy a hacer. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Abogado, la verdad es que yo no tengo palabras para agradecerle. La paciencia, el tiempo, esa es la dedicación, y eso es lo que nosotros agradecemos de personas tan profesionales como el abogado Arvin Sainz. Por eso lo recomendamos. El Capi te recomienda que ante cualquier problema, situación, tengas allí siempre en mente a nuestro querido abogado Arvin Sainz. Abogado, nuevamente me gustaría que usted dé el número de teléfono para que los amigos durante la semana puedan consultarlo. Les recordamos que la consulta es gratis de a gratis. 469-626-8472. Muy bien, abogado, gracias. No sé, si Dios quiere y si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo viernes. Nos vemos. Gracias. Continuamos a través de una nueva generación en radio. Estás en Ok, para ustedes que se han quedado en la transmisión a través de Facebook, no sé si se han dado cuenta, pero la transmisión está en vivo en el radio, y lo que hacemos, contestamos preguntas para personas que llaman al radio. Saben que también tengo otro segmento con otras 2 estaciones. Algunos de ellos leen los comentarios en Facebook, algunos no. Entonces, ahorita, ¡pum!, rápido, vamos a contestar todas las preguntas. Gracias por su paciencia. All right. Suyapa dice: hola, licenciado. Yo el otro año tengo mi última corte con el juez. Es necesario que me represente un abogado y tendría que llevar mi niña. Si la niña también fue citada, Suyapa, tiene que llevar la niña. Los jueces ya después pueden requerir que no se presente su hija, pero necesita permiso del juez, específicamente que no tiene que llevar a su hija. No es necesario que lleves un abogado, pero es bien recomendable que lo hagas. Si es tu primera corte y quieres un abogado, dile al juez que necesitas una extensión para buscar un representante y te debe de dar esa oportunidad. Gracias por tu pregunta. Charmin, excelente información. Bendiciones. Gracias, Charmin. Le agradezco a usted también que sea un fan. René dice: buenas tardes, abogado. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo dura la petición cuando tu esposa ciudadana te pide dentro de los Estados Unidos? Bueno, depende si es un proceso consular donde tienes que iniciar todo estando aquí, luego tienes que salir del país, o si estás haciendo un ajuste de estatus de un FASE. Un ajuste de estatus de un FASE ahorita se está llevando entre 1 año y medio y 2 años.
un proceso consular, estamos viendo 2 años y medio hasta 3 años y medio, asumiendo que tienes que tramitar el perdón. Gracias por tu pregunta. Hola, Claudia Galán, mucho gusto. Alma Cruz dice, abogado, con 2 entradas, ¿ya no calificas para el perdón provisional? No. Pongan atención, pongan mucha atención. El perdón provisional se otorga cuando la persona, el perdón provisional aplica cuando la persona ha implicado el castigo de 10 años. El error que muchas personas cometen es cuando someten el perdón provisional, se lo otorgan, luego se dan cuenta en el exterior que ya tienen otro castigo, que es el castigo permanente de 10 años. Entonces la pregunta es, si 2 entradas implican el castigo permanente. Esa es la pregunta relevante, Alma. Te voy a explicar. A veces, teniendo varias entradas, no vas a implicar el perdón, el castigo de 10 años suficiente para aplicar para el perdón provisional. A veces tenemos que ver cuándo entraste, tenemos que ver si has acumulado tiempo ilegal. Si tienes DACA o TPS, tal vez no tienes el tiempo suficiente para implicar el castigo de 10 años. Pero vamos a suponer que tienes varias entradas como adulto y no tienes DACA, no tienes TPS, no tienes nada. Bueno, el castigo permanente se otorga cuando la persona ha acumulado más de un año ilegal a partir de abril 30 del 97. Un año ilegal a partir de abril 30 del 97. Luego la persona reingresa al país ilegalmente o intenta de ingresar al país ilegalmente. Ahí se le otorga a la persona el castigo permanente y el I-601A, el perdón provisional, no les va a ayudar. ¿Ok? La otra manera que se puede implicar el castigo permanente es si la persona fue expulsado, ya sea por un funcionario en la frontera o un juez de inmigración en cualquier momento en su vida y después ingresan ilegalmente, pero tuvieron que haber ingresado a partir de abril 30 del 97. Entonces, si fuiste deportado en los 90s y regresaste antes del 97, de abril del 97, no hay problema. Pero todo tuvo que haber ocurrido, algo tuvo que haber ocurrido después de abril 30 del 97. Entonces, Alma, 2 entradas ilegales automáticamente no te van a descalificar para aplicar. El I-601A todavía lo pueden otorgar, pero la pregunta relevante es ¿cuándo estás implicando el castigo permanente? ¿Cuándo se aplica? Gracias por tu pregunta. Bueno, si ustedes ya no tienen más preguntas, los voy a dejar ir. Les voy a dar un par de segundos para ver si alguien tiene alguna pregunta o quieren que los saque de alguna duda. También me pueden hacer preguntas generales en línea, no importa. Elisa. Elisa, mira la pregunta que hizo, bien larga. Ok, Eliza dice, hola abogado, buenas tardes. Tengo 2 preguntas, ojalá le pueda responder. Pregunta número 1, yo entré con visa. Pregunta número 2, bueno, no sé, entró con visa. Pregunta número 2, a mi esposo en el 98 lo tuvieron trabajando, firmó para salir del país, regresó con una visa, ya tenemos 15 años viviendo aquí, 14 años haciendo impuestos, tenemos un hijo en las Fuerzas Armadas, en marzo 2022 cumple 21 años de edad. Ok. Bueno, si entró con visa, su hijo a los 21 puede solicitar la residencia. Si entró con visa, el hijo a los 21 años de edad, el hijo ciudadano puede tramitar la visa. Si su esposo entró al fin con una visa, él también puede calificar. Ahora, el hecho de que están las Fuerzas Armadas es un amparo doble, pero no es necesario.
Con el simple hecho, Lisa, que entraron con un permiso, tienen comprobantes que entraron, ya sea con una visa visitante, una visa H, alguna visa temporal, eso va a ser suficiente para que puedan arreglar a través de su hijo. Mary Cabrera dice, ¿qué significa el castigo permanente? El castigo permanente, quiero aclarar que no es un castigo permanente de por vida, es un castigo que por 10 años no puedes arreglar y tienes que esperar fuera del país a fuerzas. Ahora, en migración, nada tiene sentido como se escucha. O sea, es permanente, pero no es por vida. Pero no es permanente si hay un perdón especial o alguna excepción. Entonces, les explico. El castigo permanente, por lo general, significa que la persona tiene que esperar fuera del país, pero hay algunas excepciones. Si la persona, por ejemplo, fue víctima de algún crimen, algún maltrato, no va a tener que solicitar, va a poder solicitar un perdón bien generoso y el castigo permanente no va a aplicar. Si fueron víctima de violencia doméstica o víctima de algún crimen en el cual ellos ayudaron las fuerzas policiales en traer los malandros a la justicia. La única otra excepción que yo he visto es cuando la persona pide un perdón general, pero tendrías que pedir un perdón general a la misma vez pidiendo una visa temporal. Esas rara la vez que veo que los otorgan. Mucha gente tiene el castigo permanente y por el hecho de que les han otorgado un perdón provisional, creen que van perdonados por sus pecados y van a su cita consular. Y se dan cuenta en la cita consular que ese no es el caso, que tienen el castigo permanente. Y es bien importante reconocer cuándo tienen el castigo permanente. Hay algunos abogados que están en la opinión que ellos pueden, que los clientes pueden ocultar eso en sus entrevistas. Yo estoy de la opinión que no pueden, porque estás mintiendo para procurar un beneficio migratorio, pero cada persona tiene sus propias estrategias. A mí me gusta hacerlo prudente porque no estaría bien en mi conciencia si uno de mis clientes va a un proceso consular y no pueden regresar. Entonces, para mí, aceptamos menos casos por eso, pero duermo muy bien con la conciencia libre. De nada, Mary. Gracias a Dios. Gracias a usted y que Dios la bendiga también. Alex Guajardo, hola. Pregunta, una persona que fue detenida en la frontera y deportada semanas después, regresó al país, se casó con un residente permanente, él falleció hace un año, ella puede arreglar. Por lo general, no, tiene que ser un ciudadano y puedes arreglar de esa manera si la pareja fue, si había un proceso por medio o estaban a punto de arreglarte. También, si fuiste deportado, luego reingresaste, ya tienes el castigo permanente. Ahora, lo que me gustaría ver es si esa persona quizás antes de que falleciera la pareja, si fueron víctima de algún crimen o algún maltrato. En ese caso, tienes 2 años para someter una petición VAWA y no te puedes casar de nuevo. Ojo. Bella Gallegos pregunta, abogado, tengo 25 años aquí, no entré con visa, pero tengo un hijo en las Fuerzas Armadas. ¿En cuánto tiempo podría arreglar? Cumple ya casi 21. Bueno, la buena noticia, Bella, es que no tienes que esperarte para sacar ese proceso adelante. Cuando alguien está en las Fuerzas Armadas, puedes pedir un permiso, un parol. Te van a dar como un estatus diferido. Ese proceso se puede iniciar en cuanto el hijo cumpla 18 años de edad y podemos comprobar que están en las Fuerzas Armadas o están a punto de meterse en las Fuerzas Armadas. Entonces, no te esperes hasta que cumpla 21 para empezar el proceso. Si eso pasa, vas a perder mucho tiempo porque primero necesitamos el parol. El parol se puede llevar entre 2 meses, 8 meses, hasta he visto 1 año, solamente para que te den el parol. Después vas a poder pedir
la residencia y asumiendo que tu hijo es nacido aquí, a ver, vamos a asumir que tu hijo nació en los Estados Unidos y que no arregló la residencia bajo un estatus juvenil especial. Si tu hijo nació aquí, deberían de empezar, a ver. Sí, Bella, para aplicar para la residencia tienes que esperar a los 21, pero para empezar el proceso a través de militares puedes empezar a los 18 años de edad. Si te esperas a los 21 estás perdiendo tiempo. Entonces, esa petición, el parol en su lugar, tuviste que haber, mi consejo hubiera sido que la empieces en cuanto el niño, su hijo, esté matriculado con las Fuerzas Armadas. Gracias por tu pregunta. Bueno, gente bella, ya me voy. Si tienen alguna pregunta de migración, quieren consultar, mándenos un textito al 469-373-8951 o pueden llamar al despacho. Aquí voy a poner el número de teléfono en la descripción. Es el 469-626-8472. Nos pueden llamar, agenden consulta, platicamos, charlamos y les doy el tiempo adecuado a cada persona. Ustedes saben, todos ustedes que son mis clientes, saben que nos tomamos nuestro tiempo. Van a hablar con un abogado, no con un asistente. Es bien importante, porque cuando hablan con un asistente, durante la consulta, la primera consulta debe de ser con abogado. Debe de ser con abogado. Y eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo, porque creo que muchos errores se cometen cuando no es el abogado dando la consulta. Hay mucha gente que se va decepcionado y creen que por muchos años que no pueden arreglar, ya vienen con un abogado años después, escuchan a un abogado loco como yo diciendo cosas en internet y se dan cuenta que sí había forma de arreglar, pero no me hicieron las preguntas extras en aquel tiempo y mucha gente ve que pierden oportunidades. Entonces, si tienen alguna duda, si les han dado mala noticia y no fue un abogado, aunque fuera un abogado, saquen una segunda o tercera opinión, llámenos, aquí estamos para brindarles servicios para ustedes que viven en las ciudades circundantes o en Dallas-Fort Worth. Las consultas son gratis. Tengan un buen día. Nos vemos. Chao.